Vamos a ver ahora algunas implicancias de la teoría de dotación de factores. En la unidad 2 vimos que el comercio iguala los precios relativos de los bienes. Vamos a ver ahora si pasa lo mismo con el precio relativo de los factores. En la clase anterior explicamos este esquema, que las diferentes dotaciones de factores generan diferencias en los precios relativos de los factores o en sus remuneraciones, que a su vez generan diferencias en los precios relativos de los productos. Y esto es lo que produce el patrón de ventaja comparativa. En el ejemplo que usamos, el trabajo era relativamente abundante en la India. Eso hacía que fuera relativamente barato y, en consecuencia, que el precio de la indumentaria, que es el bien que usa trabajo en forma intensiva, con relación al trigo, fuera menor en la India que en Argentina, en la situación de autarquía, con lo cual la India tenía ventaja comparativa en indumentaria y Argentina en trigo. ¿Qué pasa si ambos países comercian? La India va a demandar mucho trigo de Argentina porque le va a parecer muy barato. Argentina va a tener incentivos para producir más trigo, como vimos en la clase pasada, porque su precio relativo va a aumentar después del comercio. Entonces va a pasar del punto A al punto B, y en este pasaje va a aumentar la demanda de su recurso abundante, la tierra, con lo cual va a aumentar su precio o su remuneración, que es la renta. El pasaje del punto A al punto B implica una mayor producción de trigo, pero para que esto sea posible, tiene que liberar recursos. ¿Y de dónde los va a sacar? De la producción de indumentaria. En este pasaje de producir menos indumentaria y más trigo, va a demandar menos trabajo, que es el bien que se usa en forma intensiva en la indumentaria y que se usa poco en el trigo. Y por esto el salario va a bajar. Entonces tenemos que en Argentina la renta va a subir porque se va a demandar más tierra y el salario va a bajar porque se va a demandar menos trabajo. Es importante destacar que como estamos sobre la frontera de posibilidades de producción, va a haber un pleno empleo de ambos recursos. Lo que va a pasar es que el precio o la remuneración de esos recursos que van a obtener en pleno empleo va a ser menor o mayor según el caso. Por otro lado, Argentina va a demandar mucha ropa barata de India, con lo cual en India aumenta la demanda de su recurso abundante, el trabajo. Por lo tanto, el precio del trabajo o el salario va a aumentar en la India. Vemos acá que el proceso es opuesto. El incremento en la producción de indumentaria requiere liberar recursos. ¿De dónde se sacan esos recursos? Del trigo. Este aumento en la indumentaria genera un aumento del trabajo porque la indumentaria es intensiva en trabajo. Eso genera un aumento en el salario de la India. Y como se demanda menos tierra, porque se produce menos trigo, que es el bien que la usa en forma intensiva, va a bajar la renta de la tierra. Vemos entonces que el comercio, así como iguala los precios relativos de los bienes, también iguala el precio relativo de los factores. Van a ver que en el libro dice que el comercio redirecciona la demanda lejos de los recursos escasos y hacia los recursos abundantes de cada país, por lo cual en cada país el recurso más barato se encarece y el recurso caro se abarata, hasta que se produce una nivelación. El proceso de nivelación es el que acabamos de explicar acá. Acá hay algo importante a lo que vamos a volver en un ratito. Si no hubiera restricciones a la inmigración, los trabajadores indios podrían migrar a Argentina, donde los salarios son mucho más altos, y esa mayor oferta de trabajadores haría disminuir el salario en Argentina y aumentarlo en la India. Acá vemos que comerciar bienes intensivos en trabajo equivale de alguna manera a exportar ese trabajo o habilitar las migraciones. Es en este sentido que el comercio puede ser un sustituto de la migración. Pero nosotros no observamos que las remuneraciones se igualen en el mundo real. Por ejemplo, los trabajadores alemanes suelen ganar más que los trabajadores de Marruecos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, en síntesis, porque los supuestos de la teoría de la dotación de factores no se verifican en el mundo real. Por ejemplo, los trabajadores pueden contar con mayor o menor capital humano. Las tierras pueden tener diferentes rendimientos, es decir, los factores pueden no ser homogéneos, sino que tienen distintas calidades. En segundo lugar, este modelo asume que todos los países usan la misma tecnología, pero pueden existir formas más modernas y eficientes de producir un mismo bien. En tal caso, los rendimientos que se pagan a los propietarios de los factores en los distintos países no van a ser iguales cuando los países usen tecnologías muy distintas. Por ejemplo, un trabajador que opera una maquinaria de alta precisión en Alemania va a tener un salario mayor que uno que opera un instrumento muy rudimentario en Haití. Por último,
existen costos de transporte y barreras comerciales, como aranceles o cuotas. Estas barreras impiden que los precios relativos de los bienes se igualen, y por lo tanto los precios de los factores tampoco se van a igualar. Podemos anticipar los efectos del comercio sobre la distribución del ingreso a partir del análisis que vimos de la igualación de los precios de los factores. Lo que vamos a ver, o lo que recordamos, es que la exportación del producto, que utiliza intensivamente el factor abundante y barato en el país, aumenta la demanda de ese factor en el país, lo hace más escaso que antes y aumenta su precio. Por otro lado, el ingreso del factor que se usa en forma intensiva en el producto que compite con las importaciones disminuye a medida que cae la demanda en el país. Por lo tanto, el aumento de ingreso que tiene el factor abundante en el país viene a costa del ingreso del factor escaso. El proceso por el que esto se produce es el que acabamos de explicar. En forma más precisa podemos decir que un aumento en el precio de un producto aumenta el ingreso ganado por los factores que se utilizan intensivamente en su producción, y una disminución en el precio de un producto reduce el ingreso de los factores que se usan intensivamente en su producción. Esto es lo que se conoce como el teorema de Stolper-Samuelson. Algunos comentarios con relación a esto. Esto no implica que todos los factores que se utilicen en las industrias de exportación estén mejor, porque recordemos que tanto en las industrias de exportación como en la de importación se usa tanto trabajo como tierra. Tampoco quiere decir que todos los factores que se usan en las industrias de importación estén peor. Es el factor abundante, es decir, el que sustenta la ventaja comparativa, el que está mejor, sin importar la industria. Es decir, en el caso de la India, todos los trabajadores van a estar mejor luego del comercio que antes, independientemente de en qué industria trabajen. Y en la Argentina, todos los terratenientes van a estar mejor, independientemente de en qué industria destinen el uso de la tierra. Una segunda cosa a destacar es lo que se llama efecto magnificación, que se puede demostrar matemáticamente, pero nosotros no lo vamos a hacer. Lo que indica es que si el aumento en el precio es, por ejemplo, de un 10%, lo que aumenta el ingreso de los factores abundantes en el país es más que lo que aumentó el precio del bien de exportación. Por lo tanto, los propietarios de los factores abundantes van a aumentar su ingreso real en términos de los dos bienes, del precio del bien de importación, porque va a bajar, y en términos del precio del bien de exportación, porque su ingreso va a aumentar más que el precio de este último bien. Por otro lado, el precio de los productos de importación va a disminuir y el ingreso de los factores que se usan intensivamente en la producción de este bien va a disminuir más aún, con lo cual los propietarios del factor escaso van a disminuir su ingreso real por dos motivos. Primero, porque el precio del bien de exportación aumenta, y segundo, porque si bien el precio del bien de importación disminuye, su ingreso disminuye más aún. Uno de los principales efectos de los movimientos internacionales de factores productivos, cuando es posible, que no es así en el caso de la tierra, es cambiar la escasez o abundancia relativa de ese factor y modificar el precio. Por ejemplo, los trabajadores indios podrían migrar a la Argentina. Esto cambiaría la abundancia relativa del trabajo. Sería más barato o un menor salario en Argentina, ya que sería más abundante, y sería más caro en la India porque sería más escaso que antes. Entonces nos preguntamos si el comercio es un sustituto para la migración. En realidad sí, es un sustituto para el movimiento de recursos de un país a otro. En lugar de permitir el libre ingreso de trabajadores en la India, se puede permitir el libre ingreso de los bienes producidos a partir del uso intensivo del trabajo. Esto genera el mismo efecto en las remuneraciones de los factores. Se tiende a la igualación internacional en los cocientes salario-renta, como vimos hace un momento. El comercio permite también, entre comillas, la movilidad internacional de la tierra, que no es posible en términos físicos. Los países que tienen tierra en abundancia se especializan en bienes intensivos en tierra y los exportan hacia países donde la tierra es escasa. La tierra, o los recursos naturales en general, toman la forma de los productos que se pueden producir con ellos y se redistribuye a través del comercio. Pero el comercio también puede ser un complemento de la migración. Por ejemplo, si la competencia con las importaciones genera desempleo a corto plazo, los trabajadores se pueden ver forzados a buscar un trabajo en el exterior,
y entonces podemos ver situaciones donde el comercio aumente y esto vaya acompañado por un aumento en la migración. Y finalmente nos hacemos una pregunta muy relevante: si el comercio aumenta las desigualdades entre países y al interior de un mismo país. En los últimos años se ha verificado que la brecha salarial entre los trabajadores especializados y los no especializados ha aumentado notablemente en Estados Unidos. ¿Cuál es la causa? Bueno, los economistas apuntan a distintos factores. El comercio puede ser una de las causas, también la migración, la tecnología o el cambio tecnológico, la educación y la debilidad de los sindicatos. Vamos a analizar uno por uno cada uno de estos factores. Para eso vamos a utilizar el gráfico que proporciona el libro, que tiene esta forma. Acá vemos dos mercados en uno. El mercado de los trabajadores especializados, donde tenemos la cantidad y el precio de los trabajadores, entre comillas, sería el salario o su remuneración, y también vemos el mercado, entre comillas, de trabajadores no especializados, donde vemos la cantidad de trabajadores no especializados y su remuneración. Pero lo vemos en términos relativos, es decir, en el eje X vemos la cantidad de trabajadores especializados con relación a los no especializados y en el eje Y vemos la remuneración o el salario de los trabajadores especializados con relación a los no especializados. La oferta la suponemos rígida porque depende de la cantidad de trabajadores. Entonces, lo que vemos en esta oferta, que es una oferta que no varía con el salario, es decir, no hay más gente dispuesta a trabajar porque cobren más, la cantidad de personas dispuestas a trabajar es siempre la misma, independientemente del salario, y este número 3 indica que los trabajadores especializados son el triple de los no especializados. Tenemos una demanda de trabajo que proviene de las empresas, que son las que demandan trabajo. Y lo mismo, esta es la demanda de trabajadores especializados con relación a los no especializados. Su pendiente negativa indica que cuanto menor sea el salario de los especializados con respecto a los no especializados, más trabajo van a querer demandar las empresas. ¿Cuál es el salario relativo de equilibrio? Bueno, es donde se intersectan la oferta con la demanda. Este 2 indica el salario de los trabajadores especializados es el doble con relación a los no especializados. Vamos a utilizar este esquema para entender si el comercio aumenta las desigualdades entre países. ¿Qué sucede, por ejemplo, si Estados Unidos, que tiene una ventaja comparativa en productos intensivos en trabajo especializado, se abre al comercio? Una mayor apertura implica que Estados Unidos va a producir más cantidad de bienes intensivos en trabajo especializado, que es su ventaja comparativa, para lo cual va a tener que producir menos de los bienes que sean intensivos en trabajo no especializado. Esto implica un aumento de la demanda de trabajo especializado. También implica una disminución en la demanda de trabajo no especializado. Ambos efectos generan el mismo efecto visual, que es un aumento en la demanda relativa de trabajo especializado con relación al no especializado, porque aumenta el numerador y disminuye el denominador. Entonces, ¿cuál es el impacto de una apertura comercial en un país que tiene ventaja comparativa en trabajo especializado? Un aumento en la desigualdad salarial, es decir, ahora los trabajadores especializados ganan 2,5 veces más que los no especializados. Es decir, sí, el comercio puede generar en este tipo de países mayores desigualdades de renta. Veamos entonces qué pasa si hay un cambio tecnológico que aumenta la demanda de trabajadores calificados, porque requiere más trabajadores calificados que sepan usar distintas máquinas, por ejemplo, o también puede ser un cambio tecnológico que ahorra mano de obra no calificada. Vamos a ver que el efecto es exactamente el mismo que veíamos con el comercio, un aumento en la demanda relativa de trabajo especializado y por lo tanto un aumento de la desigualdad salarial. Vemos entonces que el proceso que se genera es el mismo que en el caso de una mayor apertura y por eso es que es tan difícil poder atribuir la mayor desigualdad salarial a una de las dos causas, el comercio o el cambio tecnológico. ¿Qué sucede si aumenta la migración de trabajadores no calificados a Estados Unidos? Bueno, ahora lo que va a cambiar va a ser la oferta. Va a haber una mayor cantidad de trabajadores no especializados. Esto va a disminuir
la cantidad relativa de trabajadores especializados y por lo tanto va a aumentar también la desigualdad salarial. Tenemos el mismo efecto que veíamos en los dos casos anteriores. Por último, ¿qué pasa si aumenta la capacitación de los trabajadores? Por ejemplo, con una mejora educativa o una mayor capacitación en el puesto de trabajo. En este caso, va a aumentar la cantidad de trabajadores especializados y va a disminuir la cantidad de trabajadores no especializados que ahora se van a capacitar. En este caso, el efecto va a ser opuesto, va a disminuir la desigualdad salarial. Los trabajadores especializados van a ganar más que antes, pero no tanto más. ¿Por qué? Porque ahora va a haber más trabajadores especializados y menos de los no especializados. Vemos entonces que las oportunidades de educación y de capacitación sirven para disminuir la inequidad salarial entre trabajadores calificados y no calificados. El último análisis que vamos a hacer se refiere a la evidencia empírica en torno a este modelo. El modelo de dotación de factores es uno de los más conocidos y de los más populares y la recomendación que brinda es muy clara. El comercio libre, sin restricciones, aumenta el bienestar del país, porque más allá de que algunas personas se puedan perjudicar, los que se benefician pueden más que compensar. Entonces, toda medida que impide el libre comercio reduce la cantidad de bienes disponibles y reduce el bienestar. Entonces, es un modelo que tiene implicancias de política muy fuertes. Y vale la pena preguntarnos en qué medida esta teoría predice los patrones comerciales actuales. Los estudios empíricos, es decir, los estudios que analizan qué es lo que efectivamente ocurre en la realidad, le dan poca validez a esta teoría, es decir, hay poca evidencia empírica a favor de ella. Uno de los más conocidos es el estudio que hizo Leontief, que tenemos la foto ahí, que es otro premio Nobel de Economía. Este estudio lo hizo en el año 53. En esa época, Estados Unidos era el país con mayor abundancia de capital en el mundo. Entonces, siguiendo esta teoría, las exportaciones deberían utilizar capital en forma intensiva y las importaciones deberían utilizar trabajo en forma intensiva. Leontief, utilizando datos de Estados Unidos, midió el capital y el trabajo que se usaba directa e indirectamente para producir $1 millón de exportaciones y como no tenía datos para saber cuál es el capital y el trabajo que utilizarían las importaciones porque están producidas en otro país, lo que analizó es los sectores de bienes que competían con las importaciones. Entonces cuantificó el capital y el trabajo que se usaban directa e indirectamente para producir $1 millón de bienes que competían con las importaciones. Es decir, son los dos sectores de Estados Unidos. ¿Qué es lo que encontró? Que para producir $1 millón de exportaciones se necesitaban 2,5 millones de dólares de capital, 182 años persona, con lo cual en los sectores de exportaciones cada persona trabajaba con $14.200 de capital. Y en el sector de importaciones cada persona trabajaba con más capital que en el sector de exportaciones. Lo que encontró se lo conoce como la paradoja de Leontief. Una paradoja es algo que parece contrario a la lógica o algo que es opuesto a lo que está bien o lo que es verdadero. Encontró que los sustitutos de importaciones contenían un 30% más de capital que las exportaciones. Es decir, si nos basamos en el modelo de dotación de factores, parecería que los Estados Unidos exportaban bienes que eran mano de obra intensivos e importaban bienes que eran capital intensivos. Los que defendían el modelo de dotación de factores trataron de explicar esta paradoja y decir que eso pasaba porque el comercio en Estados Unidos no era totalmente libre o porque 1947, que eran los datos de los que usó Leontief, era un año muy atípico porque recién se salía de la guerra. Leontief lo que hizo fue repetir el estudio con datos de 1951 y las conclusiones no variaron. Otras investigaciones posteriores parecen haber encontrado mayor evidencia en favor de este modelo cuando se consideran diferentes tipos de factores, por ejemplo, capital, tierra, trabajo calificado, trabajo no calificado, y diferentes calidades de los factores. Tierra muy fértil, tierra poco fértil, tierra medianamente fértil. Esto se sale un poco del marco de Heck-Jeronin, ya que implica suponer que las productividades o las tecnologías son diferentes, y eso es algo más cercano a las ideas de Ricardo. Es decir, no podríamos explicar los patrones comerciales sin tener en cuenta
diferencias tecnológicas entre países. En este caso están dadas por diferentes calidades de los recursos. En cualquier caso, el consenso actual entre los economistas parece ser que la dotación de factores explica solo una porción de los patrones comerciales. Otros determinantes de la ventaja comparativa incluyen la tecnología, las economías de escala, los diferentes patrones de demanda, las políticas gubernamentales y los costos de transporte. En la próxima clase vamos a analizar varios de ellos.